Qué bonita es la historia esa que se quiere encargar su estudio, digo, los socialcomunistas y eliminar prácticamente de un plumazo de los planes de estudios para los niños y niñas españoles, españolas y españolos durante las próximas generaciones. Si supieran historia, pues a lo mejor a más de uno se le ocurría que estamos entrando, la izquierda, mejor dicho, está entrando en una fase muy parecida a la de aquella guerra civil que vivió dentro de la guerra civil. Barcelona, febrero de 1937, donde los socialistas, los comunistas y los anarquistas se mataban entre ellos, se sacaban los ojos entre ellos, literalmente, y se despellejaban vivos. Bueno, André Unín, que era el líder del POUM, anarquista, le trajeron a Madrid, a la famosa checa de San Bernardo, y aquí sí que agradecería que algún espectador, si me estoy equivocando de lugar concreto, de la capital de España, me corrigiera, que fue donde le arrancaron los comunistas la piel a tiras. Bien, está bien, porque eso al final será bueno para España. Les pongo en situación, cerramos una semana en la que Pedro Sánchez, bueno, dista mucho de tener una contestación y una situación interna ni parecida a la que tenía en aquellos meses de septiembre, octubre no, porque el 1 de octubre de 2016 le echaron de la Secretaría General y el fulano se fue llorando de rabia después de un sangriento comité federal en el que llegaron a las manos. Pero, bueno, el que más, el que menos, porque serán socialistas pero no gilipollas, sabe que están de salida o que están muertos políticamente. Mañana el sátrapa va a oficializar una reunión del Comité Federal, dentro de unas horas ya, máximo órgano entre congresos, que, como decía Pemán del Consejo Nacional del Movimiento, se reúnen una vez al año, no mucho más, para escuchar el discurso del aconsejado. Ahí Pedro Sánchez les comunicará que ha decidido hacer los cambios, 2 puntos, y ya los conocen ustedes. Número 2, María Jesús Montero, portavoz parlamentario Pachi López, este señor del que la madre de Joseba Pagazaurtundúa dijo: harás cosas, Pachi, que nos helarán la sangre, traicionar básicamente la sangre, sí, de las víctimas y de los compañeros socialistas, cuando el PSOE existía, asesinados por la banda criminal y asesina a ETA, y doña Pilar Alegría, que le va a dar alegría a Macarena al relato socialista, que para eso la han puesto ahí, porque era la primera que se le ha ocurrido al figura, porque podía haber pensado también en esta ministra, que también tiene una, bueno, pues en fin, cierta soltura y buen aspecto, la tal Diana, que creo que es ministra de la cosa esta tecnológica y de innovación y de estas historias, ¿no? ¿Qué más da? Si cualquiera vale. Bueno, el PSOE no está todavía en fase de sacarse los ojos, pero es verdad que comienzan a escucharse voces, cosa que por lo demás nos impresiona poco, porque siempre decimos lo mismo. Donde tienen que hablar todos estos varones que ponen un tuit de vez en cuando, un poquito tirándole de las orejas a algún ministro o alguna decisión política o algún decreto de los que hace su santidad o promulga su santidad para contentar a sus amigos etarras y a sus amigos golpistas catalanes, y fastidia a los extremeños o fastidia a los aragoneses. Les han levantado unos Juegos Olímpicos, por cierto, Lambán, todavía no te he visto suficientemente contundente con ese asunto, o les fastidia a los castellano-manchegos, pues digo, ponen un tuit, pero luego en el Comité Federal se callan como puertas o como putas, con perdón. Es un refrán, que nadie se dé por aludido, es una metáfora. En Podemos, o lo que queda de Podemos, se las tienen un poco más tiesas, con perdón también de las señoras, porque ahí son todo señoras. Ione Belarra se acaba de cepillar políticamente. Vuelvo a pedir perdón por tercera o cuarta vez, no sé por qué. Y el caso es que el castellano es muy rico y luego todo el mundo me entiende, pues al revés, dentro de las 2 o 3 maneras que puede haber de entender cada una de las frases que utilizamos. Digo que se las están teniendo tiesas entre ellas y entre ellos. Se acaba de cargar Enrique de Santiago, a ese tipo que creo que sigue siendo secretario de la Agenda 2030 y secretario general de lo que queda de esa excrecencia histórica llamada Partido Comunista de España, tipo que trabajó, abogado dicen que es, y además de los de cuidado, no he dicho de los buenos, hago notar el matiz, de los de cuidado, de los narcoterroristas o de algunos narcoterroristas colombianos, lo he leído en algún sitio, creo que está publicado, y va a poner, esta sí que tira de cantera, no como Pedro Sánchez que recurre a los viejos valores, va a poner Ione Belarra a Lilith Bestringe, que es un prodigio
Pues creo que directamente, no sé, desde los tiempos de los grandes, no ya politólogos del siglo de las luces y filósofos, desde los tiempos de Platón, Sócrates y Aristóteles, creo que no ha habido una mente más preclara que la de esta pajarita, hija de su padre, que ese sí que es un coloso intelectual. Lástima que en los últimos 30 años haya utilizado todo su potencial, que es sobresaliente, para el mal. Don Jorge Bestringe Rojas, al cual pues todavía recuerdan los más viejos del barrio de Salamanca, vendiendo el Mein Kampf en la calle Goya. Esto yo lo he oído, no sé si es cierto o no, pero yo lo he oído. Y con la camisa azul, que está muy bien, no pasa nada. Después secretario general, que lo fue con 24 o 25 años, de la entonces Alianza Popular, de Manuel Fraga. Después quiso entrar al PSOE, se rieron de él porque coincidió que le acababa de dejar la primera mujer. Y después de llamar durante muchos años a la puerta del PSOE, pues devino en lo que ya saben ustedes, y que básicamente, aparte de asesorar a gobiernos extranjeros como Venezuela, se dedica a vivir de su patrimonio inmobiliario, que también, según dicen, y está publicado, es notable. Tiene o debe tener bastantes, o debe de administrar bastantes pisos en Madrid. Pues Lilith Bestringe no ha heredado, y dejo ya la ironía, ni el 0,00001% de la capacidad neuronal ni intelectual de su padre. Esta pajarita va a ser la número 2 de Podemos, y entre una bronca interna de agárrate y no te menees, porque claro, ahí la que quiere pinchar y cortar es de la nada el conjunto vacío llamado Yoyolanda, que nace con plomo en las alas antes de empezar a vender su plataforma Suma, que va a ser la mejor forma de terminar de restar, ¿no?, de dividir y de estrellar a la izquierda española, y bien estrellada quede para muchos años, mientras persisten las graves incertidumbres. Y los políticos, pues eso, se dedican a ver cómo se reparten entre ellos, como en el juego de las sillas, los sillones, a ver quién manda más, a ver quién cae, a ver quién coge peso, sobre todo para curiosidad e interés de un país, este nuestro, España, tan dado a los cambiachaquetas, a los arribaos, a los abrazafarolas, a los pelotas, a los lameculos y a todos los que siempre sacan el dedo por las mañanas y ven cuál es el árbol más alto, o al que les conviene arrimarse, porque en la vida privada no tienen ni oficio ni beneficio. Estamos en eso, están en eso, en el gobierno, Sánchez el primero, Sánchez en resolver lo suyo y en pirarse en cuanto pueda el año que viene a Europa, a la OTAN o a cualquier otro puesto relevante que le ofrezcan, y no pues en articular una política seria, ahora que el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos de interés medio punto, en opinión de los economistas con los que este servidor de ustedes se maneja, tarde y mal, pero bueno, mejor tarde que nunca, para volver a darle valor al dinero e intentar atajar siquiera mínimamente esa inflación, que en España ya está en 2 dígitos, y dejarla en un 2%, que es el objetivo de doña Christine Lagarde. Vienen curvas el próximo otoño, septiembre, octubre, y todo lo que se les ocurre a los señores de Bruselas, es decir, que ahorremos un 15% de gas, que por cierto ya le he dicho Teresa Rivera a las autoridades comunitarias que verdes las van a segar. Pues no, pues me parece a mí, Rivera, que te vuelvo a repetir, y es la segunda vez en 15 días que lo hago, llama un día a Sánchez Galán, hombre, que te explica un poco cómo funciona esto del mercado energético, porque en 4 años que llevas, prácticamente 4, no te has enterado de nada, y la prueba palpable fueron tus declaraciones de hace un mes diciendo que con nuevos impuestos o estas cositas no se arreglaba el problema de fondo, y que el problema del mercado energético era que había que hacer reformas estructurales, a lo cual yo, desde este humilde micrófono, te dije, coño, pues llevas 4 años, pues ponte a ello, ¿no? Porque si no has hecho nada, no has reformado ni una sola ley, no has articulado un nuevo modelo energético, no has intentado cambiar el mix, que es el que le está sangrando a los españoles y haciendo que paguen el doble y hasta el triple de lo que pagaban hace 1 año y medio en el mismo recibo y por el mismo consumo. Si no has hecho nada, ¿qué diablos llevas haciendo 4 años en el ministerio? Problemas reales, problemas como el del mercado laboral, 13,8% de desempleo, más del doble del que tienen los países de la OCDE, y que al fulano, a Yolanda, se la suda porque está en lo suyo, y al presidente del gobierno se la rasca porque está también en terminar de matar o de asesinar políticamente a lo que queda del PSOE, que es nada, y en ver a quién ponen, porque a diferencia de
algunos analistas que siguen pensando que sí que se va a presentar. Yo sigo militando en la cofradía y aquí fuimos los primeros que lo sugerimos o que lo dijimos, de que para perder no va a poner su cara bonita, hinchada ya de botox y de ácido hialurónico. Verán que le ha desaparecido ya la cara paella esta que tenía cuando llegó al poder, y los hoyuelos, supongo que lo habrá pagado de su bolsillo, estoy seguro de que lo ha pagado de su bolsillo. Digo, no va a poner su cara bonita ya, ni harto de Coca-Cola cero, ni harto de Coca-Cola Light, ni de Fanta de naranja, para ser la cara del cartel electoral de las próximas elecciones. 12 meses de sangre, sudor y lágrimas y de tierra quemada para cuando llegue Alberto Núñez Feijóo, y gracias a la colaboración de los señores de Vox, que no me cabe ninguna duda de que se la van a dar, de que el partido de Santiago Abascal, independientemente de sus mensajes de cara a su parroquia, que están bien, y es lo que viene en el manual del buen político y del buen candidato, pero cuando les toque, o llegado el momento, cuando les toque apoyar a Feijóo, le apoyarán sin fisuras, porque el enemigo es uno y es el enemigo social comunista. Digo, le van a dejar no ya el despacho, que pues no lo sé, espero que se lo dejen limpio por lo menos, pero le van a dejar España como un erial. Arrancamos el relato informativo en esta última retaguardia de la semana en Periodista Digital Televisión, este viernes 22 de julio de 2022, y saludamos a nuestro querido amigo don Enrique Calvet. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, don Enrique? Buenas noches. Lo de cómo estamos solo lo contesto delante de mi abogado, que no está presente, así que vamos a dejarlo. Bueno, podría decir bien, que preocupados. Como decía Pepe Oneto, bien, si no nos comparamos. Vaya un lío que tienen en Italia, señor Calvet. Nosotros preocupados aquí por estas cosas que nos ocurren en España. Le contaba yo antes a usted que hace un par de noches me quedé hasta las 5 de la mañana viendo un debate en un canal de televisión argentino, escuchando a Javier Milei, que es una cosa que me resulta siempre extraordinariamente interesante. Se podrá estar de acuerdo o no con Milei, pero la verdad es que, hombre, la altura intelectual al personaje nadie se la puede discutir, y el pollo que tienen de corral allí montado en Argentina, con una inflación de un 5.500, el dólar blue esto es un concepto nuevo, tienen un follón allí con la convertibilidad, y también con las noticias que nos llegan desde Italia, digo, y que se me pasa enseguida, ¿no? Viendo lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Italia. ¿Qué valoración tiene de la dimisión de don Mario Draghi y del escenario de incertidumbre que se abre no solamente para 60 y tantos millones de italianos, sino para toda la zona euro y bueno, pues todas las derivadas geopolíticas que el asunto puede tener en los próximos meses? Es negativa y es preocupante. Evidentemente es una mala noticia para los italianos y para los europeos, no cabe la menor duda, porque la talla, la capacidad, los contactos que tiene Draghi, ahora mismo no veo ninguna persona en Italia, ni Matteo Renzi, ni nada que la pueda tener. Y por lo tanto, digamos, él lo que tenía era autoritas, ¿no? En el sentido antiguo de la palabra, por lo cual, y además buenos resultados allí donde ha pasado, ¿no? Claro, él no quería, porque ya es un hombre con la carrera hecha. Es muy duro ser presidente de gobierno en el caos, pero lo hizo un poco, en fin, yo diría que por sentido del deber, y él lo que quería era ser presidente de la República, no lo hizo para seguir gobernando, pero claro, hasta ahí hemos llegado. Es decir, no se puede uno, ya con lo difícil que lo tiene, lo que te amargan la vida, en fin, las propias dificultades per se, que por encima tengas que dedicarle tiempo a tontos baba o a frikis destructores de cuádruple nivel, tipo Irene Monteros italiano, pues ha dicho que ya basta, entre otras cosas, además, porque no puede. Es decir, yo me ocupo de esto si me dejan ocuparme, pero claro, si lo que ustedes quieren que yo sea una especie de jarrón florido aquí puesto sobre un gallinero, pues no. Pero eso es mala noticia, porque Italia es un país en algunos aspectos frágil dentro del euro,
un país grande, un país muy importante, un país con un PIB, el tercer PIB, y tiene gravísimos problemas que evidentemente, como pasa en España, no se van a resolver con luchas partidistas. Entonces, lo que hay es una gran incógnita, ¿no? Vamos a ver cómo nacen los... En fin, en esas situaciones está bien que lo resuelvan las elecciones, si las elecciones dan una orientación clara. Pero, claro, si va a seguir ese país fragmentado en no sé cuántos partidos dedicados a la partitocracia y al... pues seguimos sin resolver los problemas. Y es mal momento, porque Europa está en un momento muy delicado. No puedo decir más, que lo siento mucho, conocí a Draghi, es una persona de una enorme categoría y capacidad, pero claro, es un poco como Monti o un poco como De Gaulle cuando se fue en Francia y dice, oye, tonterías ninguna, ya soy demasiado mayor, ¿no? No tiene edad ni condición para aguantar las tonterías de la partitocracia italiana. Está claro, está claro. Y en un contexto global y económico sobre todo, plagado, volvemos a repetir, de incertidumbres, ¿no? Hemos conocido la decisión esta semana, ya anunciada, del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, doña Christine Lagarde, sí, que supongo que lo que más miedo le da, entre otras muchas cosas, es que la recuerden por errores, bueno, pues por los errores por los que ha pasado tristemente a la historia, pues nada más y nada menos que el señor Trichet, por ejemplo, ¿no? Que probablemente cometió uno de los más graves y que lastró durante muchos años y abocó a la política europea a una de las mayores recesiones, una de las más brutales que hemos vivido, y con un euro más débil que nunca, o más débil, ¿no?, que hace muchos años. Prácticamente estamos en la paridad con el dólar, ¿quién nos lo iba a decir? Con bueno, la locomotora de Europa, Alemania, dependiente, genuflexa ante el gas ruso y dependiente práctica y completamente de la voluntad del sátrapa, de ahora te cierro el grifo, ahora te lo abro, ahora te lo cierro un poquito, con bueno, pues las derivadas que puede tener para el resto de países que estamos en la órbita, en la zona euro de Alemania, porque si Alemania se constipa, pues fíjese usted, a nosotros, sobre todo los del sur, la gripe que nos puede entrar. Parece que las desgracias, cuando llegan todas de golpe, don Enrique. No, hombre, es que la desgracia ha llegado globalmente a toda Europa, de alguna manera también planetaria. Es decir, esta guerra, evidentemente, sobre los grandes desequilibrios que ya creó la COVID, esta guerra, evidentemente, es un shock externo brutal para el mundo occidental, pero muy particularmente para Europa, que está siendo el gran pagano y la gran víctima, por lo menos en el corto plazo. Usted me habla de Alemania. Alemania, por lo visto, ya hoy han salido las cifras y entra en recesión este mismo año, no el año que viene. Y por supuesto que eso inmediatamente afecta a todo el conjunto de Europa, por supuesto. El problema que hay es que no hay tampoco no veo una gran capacidad de lucidez y de reacción en la Unión Europea y en la Comisión Europea, y eso también es mala noticia, ¿no? En cuanto a la subida de tipos, usted habla, es el principio de la subida de tipos. Es decir, normalmente yo supongo que esto acabará con la dosificación que pueda hacer Lagarde y el Banco Central Europeo. Esto acabará en un 2,5, o sea, 0,5 este es el principio, una señal para ir adaptando. Pero es que no tiene más remedio, es decir, a diferencia de la Fed, del Banco Central Americano, o el Banco de Bancos Centrales Americanos, el cometido del Banco Central Europeo esencial es controlar y mantener la inflación. Por lo tanto, ya no puede evitar utilizar los instrumentos que tenga para hacerlo. Lagarde, ¿verdad? Y
Draghi tuvo la fortuna o no la fortuna. Draghi le pilló un momento de crisis, pero de crisis donde la inflación estaba baja. Estaba incluso muy o demasiado baja, propia de una depresión. Como el objetivo del Banco Central Europeo es 2%, él se permitió larguezas, tuvo la inteligencia de hacer larguezas monetarias, porque todos decían, no, yo es que quiero llegar al 2%. Pero claro, ahora no hay ese margen, ahora no hay más remedio que de alguna manera, vamos a decirlo así, crear recesión para bajar la inflación, porque se ha vuelto desmadrada. Y no tiene más remedio, ahora mismo no puede Lagarde ignorar eso, y no puede ignorar lo que es el mandato fundamental del Banco Central Europeo. Está claro. Recuerde aquellos tiempos en los que se nos decía, sí, era una década aproximadamente, que un poquito de inflación, que no era malo. Fíjese usted el agua que ha pasado por debajo de los puentes. Don Enrique, rápidamente, echamos un vistazo a la semana política en España. Mañana es sábado 23 de julio. Se reúne el Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, del cual yo he dicho también del Comité Federal del PSOE, y en este caso más que nunca, ya con Guerra el que se movía no salía en la foto, pero con Pedro Sánchez esto ya pues se ha elevado prácticamente a la enésima potencia. Se van a reunir como el Consejo Nacional del Movimiento, ¿no?, que decía Pemán, que se reunían una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. Bueno, pues se van a reunir mañana los del Comité Federal para que Pedro Sánchez les diga ¡wow!, que la número 2 del partido va a ser Chiqui Montero, la ministra de Hacienda, que digo yo que renunciará inmediatamente, y ahí es donde él figura, aprovechará para hacer la crisis, y se cepillará Margarita Robles, como ya anunciamos aquí, el señor Fran Blanco Argibay, y un humilde servidor de ustedes, y alguno más que está ya más quemado que la pipa un indio, ¿no? Que el señor Santos Cerdán, que es un completo desconocido, va a seguir siendo el número 3, que Pachi Nadie, que así le llamaban, Pachi López, va a ser el nuevo portavoz parlamentario, un tío también de la cantera, un joven valor, ahí Pedro Sánchez apostando por los jóvenes talentos, para que nada cambie. Me daba ayer don Luis del Pino, y hoy le pido la suya, una valoración que me parecía interesante. Me decía, Eurico, pero si es que, ¿qué más da? Si da igual, si es que da igual, pero si es que a Sánchez se la rasca ya, él no lo decía así, lo de se la rasca, lo digo yo que soy un poquito más castizo, le da igual el partido, le da todo lo mismo, ha matado políticamente al PSOE, ¿no?, al partido sanchista, ha matado a España, y él ya está en otra cosa, ya está trabajándose, que ya lo tiene prácticamente perfilado, por lo que nos dice su futuro fuera de España, un puestecito en la OTAN o en donde sea, y el que venga detrás que arree, y el próximo líder, el secretario general, que ya no va a ser él, y el próximo candidato del PSOE a las elecciones generales, que se va a quedar en 60 o en 70 escaños, porque se van a dejar todos los dientes contra el bordillo de la acera, pues que gestione el partido como pueda y que pase la travesía del desierto, y aquí paz y después gloria, porque al figura le da igual, tierra quemada. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de lo que decía don Luis, el siempre admirado don Luis, pero bastante en desacuerdo con la última. Eso es decir, es absolutamente cierto que el PSOE ya no existe, ya no es un partido. El PSOE ahora mismo es una especie de plataforma que ha renunciado a los valores progresistas, por ejemplo, de igualdad, no discriminación, antirracismo, todo lo que usted quiera, y no hay ningún debate en el PSOE, ni hay ningún... Es una plataforma alrededor de este señor Sánchez, y eso lo ha sabido hacer muy bien. Eso es verdad. Y por supuesto no existe, no es un partido, y además, sobre todo, se ha cargado absolutamente, y yo diría que humillantemente, lo que fue un partido clave en la transición, ¿verdad? Incluso a niveles de que ahora supongo que los llevará, yo que sé, a juicio o a juicio moral con la ley esta de infamia histórica, o como se llama. De memoria eterna, la llevamos aquí. Eso, la ley de Bildu, vamos. Eso es así. Pero que esto ya le dé igual porque ya se ha granjeado o se ha buscado algo por fuera y tal, eso yo no estoy tan convencido. Primero, no estoy convencido todavía que no vaya a ganar las elecciones que vienen, no ya el PSOE,
eso sí creo que no, sino el SPS, como yo siempre, es decir, el Sancho Podemismo. ¿Qué me dice don Enrique? Que me saco el billete, no, porque tenemos coche todavía, que me voy a Portugal, pero en horas 24. No me diga eso. No, usted a Portugal, pero yo me voy a Manchuria o a Mongolia Exterior, pero el SPS, el Sancho Podemismo separatismo, no ha perdido todavía las elecciones. No las ha perdido. Me deja usted preocupado. Yo nunca vendería ahora la piel del oso. Pero pongamos que sí, de todas las maneras, yo no creo que él haya destrozado, por supuesto, España. España en mucho tiempo ya no podrá volver a ser una democracia de ciudadanos libres, iguales y solidarios y unidos, para qué decir. Evidentemente se ha cargado los conceptos más básicos de España, se ha cargado el Estado de Derecho, pero yo creo que no por una satisfacción personal exterior, etcétera, sino porque es su diseño de España. Este hombre es mesiánico y eso es peligroso porque va a seguir por ahí, y más ahora con los acólitos de los que se va a rodear, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este hombre. Es más peligroso que un señor al que hay que aguantar un año y medio, en el que, por cierto, puede terminar de destrozarlo todo. Pero es más peligroso que de un señor por ahora, que un señor que va a aguantar un año y medio desaparecer. Si es verdad que cuando desaparezca no habrá partido, es decir, pues, esto que va a hacer Adriana Lastra, el otro, en fin, un desastre. Y desde luego en los nuevos nombramientos, hombre, aparte de nos divertiremos, queda entrañablemente, ¿cómo diría yo? Entrañablemente Cheli el nombramiento de Marisú Montero, ¿verdad? Que supongo que debería sí abandonar el ministerio, porque es que va a tener que ejercer realmente el secretario general del partido, porque el secretario general del partido es Sánchez. Entonces la vicesecretaria tiene que suplirle en la cosa nada complicado, aunque la ha hecho muy bien Sánchez con Lastra, que es gobernar ese partido, depurar, tener a la gente controlada. O sea, coincide usted al menos conmigo, que yo lo dije ayer, en que la chica esta, María Jesús Montero, no es precisamente don Manuel Fraga, que le cabía el Estado en la cabeza, 7 oposiciones le contemplaban y Fraga hubiera podido ser ministro de 3 o de 4 o de 5 carteras a la vez. María Jesús Montero, hombre, tiene una capacidad brutal. Bueno, voy a dejar las coñas, que las ironías se entienden mal en televisión, pero que va a tener que renunciar, claro, a la cartera de Hacienda, ¿no? Porque incluso para una tía tan competente y preparada como ella, igual va a ser mucho. Que por cierto es médico, ¿eh? Es médico, no es hacendista. Bueno, Ana Pastor Julián también era médico, y ahí la puso Mariano a poner firmes a los constructores. Esto no es una broma, ahora ya bueno, aquí hablamos siempre en serio. La puso firme porque no sabe usted, que lo sabe, el respeto que le tenían a mi paisana, aunque ella siempre intenta jugar con el equívoco de que es gallega o de que es de Pontevedra, cuando estudió en La Milagrosa o en el Corazón de María, allí en la calle San Torcuato de Zamora, y se fue a estudiar medicina a Pontevedra con 18 años. Pero digo, a mi paisana de Cubillos del Pan, Ana Pastor Julián, que era médico, y ponía firmes a los constructores, porque ese es un ministerio delicado, porque hay mucho maletín, hay mucha corrupción, es un sitio de gente muy testosterónica, con mucha pasta, muy atávica, muy de las de antes y tal, y parece que veían a esta señora que tiene una educación, un saber estar, que sin levantar la voz es capaz de poner en su sitio hasta al mayor animal, por multimillonario que sea. Discúlpenme que sea tan gráfico explicando esto, que mire, Ana Pastor, siendo médico, no fue una mala ministra de Fomento, que ahí iban ingenieros, ¿se acuerda usted? Don Rafael Arias Salgado, don Paco Álvarez Cascos y tal, pero María Jesús Montero de Hacienda, pues no sé muy bien qué idea tenía esta mujer, porque ya venía de serlo en la Junta de Andalucía, qué idea tenía esta mujer de la estructura fiscal del Estado español. Pero bueno, la política es eso. No lo sé, no, hombre, yo creo que, y lo que está buscando para el partido, entre mujeres, una machaca, o sea, un mamporrero probablemente eficaz, a lo mejor lo fue en Andalucía, pero claro, yo esa parte de la carrera no la he seguido. En cualquier caso, bien, pues lo normal para que hiciera bien su trabajo, salvo que delegue ya totalmente en Cerdán, lo normal es que abandonara el ministerio, o sea, que formara parte del próximo reshuffle ministerial, ¿no? Yo, de los cambios de nombres que hay ahí, hombre, no puedo dejar de expresar con mucha diplomacia y delicadeza, porque son personas que conozco y
y sobre todo conocí a su padre y admiré a su padre, casi el hermano siamés sindical de don Nicolás Redondo padre, que era Lalo López Arbizu, Sí. un hombre con unos valores, un sindicalista de pro, que él sí que supo lo que era la represión y tal, admirado por mí. Bueno, pues su padre, su hijo es Pachi López, y siento una profunda vergüenza por sus cambios de camisa. No digo. Harás cosas que nos helarán la sangre, le dijo la madre de Joseba Pagazaurtundúa. Exactamente. Y está ahí para terminar de blanquear a Bildu y a ETA. Para eso. En mi pueblo, en mi tierra, y no lo voy a reproducir en público, este tipo de gente es la que peor consideración tiene, porque los hay buenos, los hay malos, los hay medio pensionistas, que somos la mayoría, los hay regulares, pero hay dos cosas, fíjese usted, don Enrique, en las sociedades más compuestas y más amplias, y también en los pueblos más pequeños, y hasta en la cárcel, fíjese, hay dos tipos de gente que llevan siempre muy mala vida. Una son los chivatos y otras son los traidores. Y traidor se puede ser a muchas cosas. Traidor a tu sangre, a tu familia, y traidor a tus compañeros muertos. Y lo vamos a dejar ahí porque el personaje no merece más recorrido. Terminamos, don Enrique, pero quiero preguntarle antes, porque tenía usted interés y yo también en hablar, pues una más del español en Cataluña, pero prefiero que me la cuente usted. Pues sí, eso es terrible. Es la noticia trágica de esta semana, de esta otra semana trágica de España. Y es que la Fiscalía de Barcelona, por tanto un fiscal en Barcelona, ha archivado la demanda que han puesto Ciudadanos, Vox, Sociedad Civil Catalana o no sé qué, en fin, que han puesto contra la Generalidad, concretamente creo contra el consejero de Educación que se llama González Cambray, que le han puesto por incumplimiento de la sentencia firme, por cierto, de un tribunal superior. No sé si el Supremo o el de Justicia de Cataluña, que me da lo mismo. Creo que era el TSJC, pero vamos, da igual en cualquier caso. Del TSJC que daba la instrucción de aplicar en las escuelas de Cataluña un 25% de enseñanza en español, y además daba una fecha para hacerlo, daba una fecha límite para hacerlo. Bueno, es conocido que de manera activa, absolutamente, no poniéndolo en un cajón, no, escribiendo los colegios para que ni si les ocurriera hacerlo, etcétera, etcétera, este señor ha incumplido esa norma, ¿no? Razón por la cual la gente le ha demandado. Bueno, pues el fiscal de Cataluña considera que no hay ni incumplimiento, ni desobediencia, ni rebeldía, y que se archiva la causa. Claro. No sé la verdad qué truco legal hay, no lo sé, no sé qué laguna teórica, pero es una absoluta vergüenza peligrosísima que demuestra que España, se pongan como se pongan, ya no es una democracia. Porque si el más débil, y en este caso eran los niños de Cataluña, es decir, se trataba de una protección a la infancia, es decir, dejar que por lo menos, como fija la ley, estudiaran un 25% en la única lengua común de toda su patria. La autoridad se convierte en totalitarismo que dice, y yo voy a imponer una segregación, una discriminación, y voy a actuar en contra del bien común y del bien de estos niños, no cumpliendo una sentencia de un tribunal superior. Y la Fiscalía de España dice, eso es legal. ¿Quién protege a los débiles en España frente a los delincuentes totalitarios? Nadie. Y por lo tanto eso, señores, no es una democracia, es pura y simple totalitarismo. Eso es gravísimo, es terriblemente grave. Hemos perdido los referentes más básicos de los valores democráticos.
y lo siento mucho, pues soy muy pesimista en cuanto a la recuperación de España. Yo también. ¿Sabe? En este caso concreto la trampa está, y esto, bueno, yo no soy catalán y aquí siempre, hombre, aunque soy una persona algo más que informada, pero recurro a las fuentes y a quien sabe mucho más que yo. Y claro, pues Claro. es que la tengo muy cerca, que es Pilar Castellano, que me explica siempre que aquí los americanos dicen el diablo está en los detalles. Aquí el diablo está sobre todo en si la lengua es curricular o vehicular, que esto es una cosa que al respetable a lo mejor le suena un poco abstruso. El castellano es la lengua oficial del Estado, pero si no se considera como lengua vehicular, pues entonces es que no ha lugar las cuotas. Un 25, un 10, un 50, un 75 se deja a criterio de los docentes o por encima de los docentes a la dirección del centro. Y entonces, pues a partir de ahí, que por cierto son tan cobardes, tan miserables y tan perros políticamente, que luego le endilgan el marrón a los directores de los centros, porque si no hacen caso a la generalidad, les envían la inspección de la generalidad y les sancionan. Y les meten el pimiento morrón en su sueldo, que no creo que sea tampoco para tirar cohetes como el de nadie en esta España de hoy. Pero si obedecen a la Generalidad de Cataluña, a estos fulanos, al consejero este, da igual cómo se llame, porque después de él vendrá otro interino a chupar del bote y seguirán las cosas igual o peor, pues entonces les puede llamar un juez, es decir, la justicia ordinaria del Estado español, en este caso bien aplicado el término del Estado español, y les puede pegar un meneo de 3 pares de narices. Y todavía hay gente que le sigue votando allí, don Enrique. Sí, pero vamos a ver, yo voy arriba. Lo que usted dice es verdad, lo de la señora Castellano, por supuesto, pero todo eso es posterior y a lo mejor conseguirían sus objetivos por ahí desarrollando eso. Pero hay una cosa arriba. Es cualquiera que sea el tema, me da igual la lengua vehicular. Bueno, sí, estaba hablando de este caso particular. El problema general es el que usted esboza, que se ha perdido el criterio de legalidad, que el respeto a la ley, que es el fundamento y la vertebración del Estado de Derecho, porque todos estos idiotas y todos estos totalitarios dicen que el Estado de Derecho es el meter un papel en una urna, y es mentira. El Estado de Derecho está fundamentado en primer término por el cumplimiento de la ley y después por todo lo demás, que es a lo que usted se refiere, claro. Exacto, y el cumplimiento y ejecución de las sentencias, vamos a decir, como si hubiera sido una sentencia sobre no pueden hacer pipí en los parques los perros. Es injusto, es antianimalista. Muy bien, cambie usted la ley. Pero mientras hay una sentencia que le obligue a usted a hacerlo, usted lo hace. Claro. Usted, sobre todo, siendo parte del Estado y siendo autoridad pública. Bueno, esto es por eso digo, es un torpedo en la línea de flotación de una democracia. Está claro. Pues eso lo quería señalar porque la gente no suele estar al tanto de la gravedad de este tema. Bueno, pues aquí, dentro de nuestra potencia de disparo, que es humilde, pero tampoco es pequeña, porque tenemos, y cada día más, y os lo agradecemos siempre, tenemos cientos de miles de visualizaciones, queda hecha un día y otro día y otro día, esta y otras muchas denuncias que nos consta que no caen en saco roto. Espero que algún día nuestro trabajo valga para algo. Don Enrique Calvet, le envío un abrazo muy fuerte, amigo. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Estupendo. Feliz semana. Gracias. Un abrazo. Dejamos ya a don Enrique Calvet y saludamos a nuestro segundo invitado de esta noche, don César Sinde, analista político, periodista. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Eurico. Bueno, te supongo, prácticamente creo que vas a pasar la noche en vela porque no vas a poder dormir de la emoción, de la tensión informativa que te suscita el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, de lo que queda, ¿no?, del Partido Socialista, que ya no existe, del Partido Sanchista Obrero Proetarra. El copyright es mío, lo aviso por si hay algún copiota por ahí, que le ponía yo antes a Calvet, me evocaba a mí casi, recordando los grandes, a don José María Pemán, que definía con mucha guasa, dentro de lo que el franquismo permitía, al Consejo Nacional del Movimiento como ese órgano que se reunía una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. Pues a estos mañana su Sanchidad va a comentarles, Generalísimo Sánchez, les va a comentar los cambios que ha tenido bien hacer en el partido. A ver, yo ayer esto tiraba mano del título de una novela de un gran amigo y viejo maestro nuestro, que era Diego Armario, se llama Tontos con Poder, donde explicaba que el líder,
en una empresa, en política, un ministro, un presidente del gobierno, el CEO de una gran empresa, el director general de un gran departamento, ¿a quién coloca a su derecha, a su izquierda, en los terceros niveles y tal? No al más listo normalmente, ni al que más puede aportar, a un tío brillante, no, coloca tampoco al tonto del todo, porque no le sería útil, pero al mediocre, al que no le va a tocar al que no le va a mover la silla, y entonces pues ha recurrido, aparte de potenciar jóvenes valores, digo, la cantera, María Jesús Montero, una recién llegada, Pachi López, que les voy a decir de Pachi López, la Pilar Alegría esta, que le va a dar mucha alegría al relato socialista. Esto es la vaciedad, César, más absoluta, lo cual, en opinión de don Luis del Pino, que también tuvo ayer la gentileza de acompañarnos un rato y mía propia, pues es la prueba del 9 de que al figura ya se la rasca el partido, le da igual, como le da igual el gobierno, como le da igual España, porque ya está terminando de cerrar lo suyo y es que da lo mismo a quien ponga, porque es que además cambios en el PSOE. Dices, pero si es que el PSOE manda, joder, se me iba a escapar el nombre, iba a decir manda Felipe González, manda Pedro Sánchez, después Pedro Sánchez, después Pedro Sánchez, después nadie y después Pedro Sánchez. ¿Qué más da a quien ponga a hacerle los recaos, César? Y mientras tanto el país entretenido con esto y los plumillas entretenidos con esto, mientras tenemos una inflación de doble dígito y tiramillas. Exactamente. Yo no paro de sorprenderme de cómo ante la inmensa cantidad de problemas realmente graves que tenemos, el gobierno está dedicado a un montón de temas que son secundarios, accesorios, banales, pueriles, infantiles, adolescentiles, si es que existe el término, y vaya usted a saber qué más cosas, ¿no? Porque hace unos días que hoy he escuchado unas declaraciones de Irene Montero diciendo que esas mujeres que sufren en soledad y con miedo y con vergüenza su menstruación. Wow. Pero vamos a ver, señora mía, yo entiendo que usted tiene que justificar su sueldazo y su ministerio y su presupuesto, pero hombre, diga cosas un poco menos absurdas, ¿no? Porque hoy en día, ¿usted se cree que en España somos como en otras sociedades de África o sociedades islámicas donde se considera impura a una mujer que está menstruando y se la aparta de la sociedad hasta que pase su ciclo menstrual? Pero qué estupideces dice usted, señora mía. Y un montón de mujeres, por cierto, en redes sociales contestando esta estupidez, ¿no? Pues a esto nos estamos dedicando, ¿no? En la entrevista, del economista que hemos tenido antes, pues ahí da buena cuenta de qué es lo importante, qué es lo que tenemos que atender. Y si Pedro Sánchez piensa que cambiando determinadas caras en el Partido Socialista va a conseguir evitar el incendio, nunca mejor dicho, interno que tiene el Partido Socialista y las escasas, las perversas, las nefastas previsiones que va a tener que afrontar el Partido Socialista en cuanto a resultados electorales, están ahí. Por cambiar determinadas figuras, con eso no se va a evitar el problema. Mientras el Partido Socialista no cambie de políticas y no cambie de socios putrefactos ideológicamente, por cierto, que son etarras, que son chavistas y que son golpistas, que esos son los socios de Pedro Sánchez, mientras no cambie sus políticas y sus socios, es imposible pensar que va a haber una remontada en las encuestas. Primero, porque sus políticas llevan a la ruina a cada vez más millones de personas. Y segundo, porque sus socios son el ariete de esas políticas, son lo que provoca que se hagan esas políticas, lo que pide que se hagan esas políticas. Lo último que he leído es una información de Carlos Cuesta en Libertad Digital que dice que publica Carlos Cuesta que ahora los socios de la coalición de gobierno quieren acabar con la actividad del refino en España, justo en plena crisis energética. Y quieren que se empiece a restringir la actividad del refino del petróleo en España, que gracias a Dios aún tenemos, bueno, y a las empresas que han invertido el dinero para ello, aún tenemos una capacidad de refino en España notable, de transformar petróleo en crudo a combustibles, ¿verdad? Eso que sigue usando la gente, porque la gente, claro, como no se compra un coche eléctrico de estos de 50.000 euros, ¿verdad? Porque es tan poco resiliente y ecosensible y estas paridas de los progres, pues así nos va. Pues por mucho que intente Pedro Sánchez, ya puede cambiar todos los días a su comité ejecutivo del PSOE y ya puede ponernos todos los días a una persona nueva, pero es que ese no es el problema es él, sus socios y sus políticas. Está meridianamente claro. El problema es él pero fíjate, te voy a... Porque llevamos ya semanas coincidiendo todos y yo no sé, pues a lo mejor Calvet tenía razón. Te digo lo que me comentaba antes Calvet y lo someto también a tu juicio. En bolsa existe una cosa que es la teoría del sentimiento contrario, de la opinión contraria, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que el mercado va a subir el lunes porque ha habido una noticia geopolítica extraordinaria o porque una gran multinacional ha presentado unos datos que han insuflado a todo el mercado de todo el mundo mundial de optimismo y tal. Resulta que el lunes abre con un gap a la baja de un 2% y cae y tal, ¿no? Entonces, ahora ya parece que nos hemos puesto todos de acuerdo
acuerdo, incluso los menos afectos o los más afectos al régimen, en reconocer que a estos les quedan 2 días, que se van a pegar un piñazo histórico. Ayer me decía a mí Luis del Pino, y anteayer le decía a José Luis Balbás, que algo conoce la historia del Partido Socialista y algo sabe de política, Alfonso Rojo, le decía que el PSOE está muerto, y además lo saben la mayoría, salvo 4 indocumentados o 4 voluntaristas que no tienen otro sitio donde ir y que están deseando y rezando, virgencita, que en vez de 60 escaños sean 85, ¿no? Y tal. Y me decía antes don Enrique Calvet, dice, no den ustedes al Partido Sanchista por muerto, no den ustedes al Partido Sanchista por muerto. Claro, yo entonces, Calvet, que algo sabe de política también y que además se ha tirado 5 años en Estrasburgo y en Bruselas, en esas casas de los horrores que son algunas instituciones europeas, digo, por los kilómetros que mide cada pasillo y las decenas de miles de personas que trabajan allí en aquellos edificios y tal, pues ya me ha hecho pensar y he dicho, coño, si es verdad, si es que al final aquí todos votamos, vamos cada uno de nosotros, dejamos el voto en la urna, salvo gentes como yo, que ya estamos un poquito de vuelta también de eso, dicho sea con todos los respetos, y sin querer yo aquí hacer apología de la abstención, y dices, coño, pero si es que sigue habiendo millones de españoles que con tal de que no ganen César los farcirtas, como decía Guerra, Alfonso, dale caña, Alfonso, son capaces de volver a votar a estos sicarios. ¿Para qué? Para que nos terminen de hundir y de convertir, pues eso, no en Venezuela sino en Argentina, que la gente se da de bofetadas por hincharse a coger pesos y cambiarlos en dólares y están ya en un 5.500 de inflación y subiendo. Sí, que vamos a ver, que siempre hay quien es muy cafetero y está dispuesto a seguir votando al Partido Socialista, aunque sus políticas nos llevan a todos a la ruina. Siempre van a quedar personajes de esos, no me cabe la menor duda. Pero también estoy convencido de que cada vez más miles, cientos de miles, incluso millones de personas se van dando cuenta de que todas las promesas que hace este gobierno luego nunca se materializan. Y por muy ideológicamente afines que puedan ser todas esas personas, al final la realidad de los números es incontestable. Esta misma mañana hablaba con una buena amiga que decidió emprender y montar su propio negocio y me decía, mira, tengo que pagar 1.100 de IVA mañana, o sea, que no me hables porque es que no me da la vida. Y es una persona que se levanta a las 6 de la mañana para subir la persiana a las 7, para empezar a trabajar en su negocio, cierra a las 2, va a comer, o abre otra vez a las 4 y luego vuelve a cerrar la persiana a las 8, pero muchos días sale del propio negocio a las 10 porque con la persiana echada sigue haciendo un montón de trabajo, ¿no? Y no le da la vida para pagar proveedores, para pagar suministros, para pagar luz, para pagar personal, porque los costes laborales este gobierno también los ha encarecido. Este gobierno ha encarecido todo absolutamente. Cuando tanto habla el Partido Socialista, que dice que está protegiendo a los trabajadores, subiendo el salario mínimo interprofesional, porque quiere que la gente cobre un salario digno, eso es una trampa emocional, es un chantaje emocional lo que hace, evidentemente. Se sube el salario mínimo en bruto, el trabajador percibe unos cuantos euros más al mes, pero lo que realmente engorda es el tramo de cotizaciones que tiene que pagar el autónomo que contrata a ese trabajador. Esa es la clave. Y lo que hace, por otra parte, es encarecer el coste laboral y, por tanto, dificultar la contratación de trabajadores. Porque cuanto más caro sea el coste total de contratar a un trabajador, menos dispuestos o menos autónomos van a poder contratar a trabajadores para sus negocios. Y España es un país fundamentalmente de pymes. Por desgracia no tenemos el tejido productivo que tiene Alemania, donde allí en Alemania o Italia, que tiene un 170 de deuda sobre PIB, pero que a pesar de la que les está cayendo again, otra vez políticamente, pero tiene un tejido productivo, bueno, pues que es como 4 veces el español. Y cuando nos dicen, claro, perdóname que te haya interrumpido en esto, César, cuando nos dicen aquello de, bueno, tenemos aquí una deuda, mira, Salva Marín, que charlábamos con él hace unos días y emitiremos la entrevista en la semana que viene porque es francamente interesante, firma como director del Servicio de Estudios un informe que ya hemos hablado del pasado mes, data o pone la cota de
de la deuda en España en un 120% sobre PIB. En Italia tiene un 170%, pero claro, el problema es ese, es que aquí en España décadas y décadas y décadas y todavía no sabemos a qué tipo de modelo productivo queremos ir. Es más, claro, con gentuza como esta estamos destruyendo la iniciativa privada porque no es que sean socialdemócratas y no crean en la libertad del mercado, en el libre proceso de fijación de precios y tal, no. Es que directamente estos atentan contra la propiedad privada, César. Es que están en eso. Es que están en eso. Sí, sí. O le dicen a las eléctricas y a los bancos, que ya ves tú, descojonando, ¿no? Porque no se descojonan, no porque tengan miedo a que estos idiotas, a que estos imberbes, a que estos mamarrachillos de facultad, de rodillas y de babero, algunas y algunos, les claven ahí un tarifazo o les metan una tasa Tobin, la llamaban así hace unos años, de un 0,7, no, de un 3%. No, el peligro de eso es la desconfianza que generas en las manos fuertes a nivel global y en que quién coño va a invertir. Alguien de un hedge fund americano o de la City londinense, ¿quién va a meter aquí 10, 100, 1.000 millones de euros con estos en fin, con estos simplones en el gobierno? Ese es el problema. Sí, evidentemente. No hay nada para atraer inversión extranjera, o mejor dicho, para dejar de atraer inversión extranjera en un país, no hay nada como precisamente amenazar a las grandes empresas, que son las que más fácil tienen trasladar capitales e invertir y establecerse en otros países. No hay nada como crear nuevos impuestos sacados de la manga y encima con efecto retroactivo, porque el impuestazo a las eléctricas y a la banca se pretende que sea de aplicación con anterioridad a su entrada en vigor. O sea, es decir, un impuesto con efecto retroactivo, eso desde el punto de vista de la seguridad jurídica es una aberración, no, es que es lo siguiente. Entonces, si lo que necesitamos en España es precisamente atraer inversión extranjera, que cada vez más empresas quieran establecerse aquí, iniciar una actividad económica aquí que suponga la creación de puestos de trabajo y que el mercado se dinamice, pues con decisiones como esta que ha tomado el gobierno vamos exactamente por el camino inverso. Y luego, claro, hay gobiernos autonómicos que tienen que deslomarse para intentar mantener un atractivo, como está haciendo la Comunidad de Madrid, como está haciendo Andalucía con Juanma Moreno y esas bajadas de impuestos que ya ha confirmado en su debate de investidura que va a llevar a cabo, ¿verdad? Para intentar atraer empresas. Porque si no atraemos empresas, si no conseguimos que haya compañías que quieran establecerse en nuestro territorio, sea en Madrid, sea en Andalucía, en cualquier parte de España, evidentemente eso es lo que hace crear puestos de trabajo. Y cuanto más gente haya trabajando, hay más gente, como bien decía el economista Calvet, que tiene toda la razón, cuanto más personas hayan trabajando, se amplían las bases imponibles, es decir, se amplía el número de personas que generan actividad económica y que al comprar y vender y tener una nómina están también generando ingresos para el Estado, porque además no hay que olvidar que en España sufrimos un expolio fiscal que nos obliga a trabajar desde enero hasta finales de junio o mediados de julio ya con las subidas fiscales. Mediados de julio, que el día de la liberación fiscal este año, ayúdame tú, que no lo recuerdo, pero yo creo que 10 de julio, estábamos... creo que fue, ¿no? No, finales de junio. O sea, haciendo números redondos, 6 puñeteros meses trabajando para el Estado depredador. Pero la esclavitud se había abolido, ¿no? Presuntamente, pues vemos que no. Es decir, es que ese es el problema. Es que esta concepción de la izquierda, sustentada por frases, por eslóganes surrealistas y demagógicos absolutamente, no, es que hay que redistribuir la riqueza. No, mire usted, la riqueza no hay que redistribuirla. Hay que crearla, coño. Hay que generarla. Hay que generarla. Exacto, hay que generarla. Porque el mejor ejemplo de la redistribución de riqueza que hemos tenido en España han sido los 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía, donde se ha mantenido una economía subvencionada y Andalucía ha permanecido en la cola de todos los indicadores económicos de España desde la transición hasta la actualidad. Entonces, los miles de millones de subvenciones que ha recibido Andalucía, primero del Gobierno central con el PER en los años 80, que puesto en marcha por el Partido Socialista, y después con todos los miles de millones de subvenciones llegadas directamente desde la Unión Europea, donde allí los fraudes que hemos visto han sido millonarios, nunca mejor dicho, y Andalucía no ha prosperado económicamente, y Madrid es el ejemplo contrario. Desde el año 95, pero específicamente, que llega el Partido Popular al gobierno de la Comunidad de Madrid, pero específicamente desde el año 2003 con Esperanza Aguirre, las bajadas de impuestos que se llevan aplicando sistemáticamente en Madrid desde el año 2003 han supuesto un ahorro fiscal para los madrileños de prácticamente 20.000 millones de euros en impuestos autonómicos que se han ahorrado los madrileños de pagar. Y eso ha dinamizado la economía. Y cuando una persona quiere montar una pequeña empresa, un negocio,
y tiene facilidades porque los impuestos son más bajos, eso facilita el emprendimiento. Y si no tenemos en cuenta esos conceptos tan básicos, pues evidentemente el socialismo a lo que nos lleva es a la miseria, porque no se puede estar esquilmando a todo el mundo para luego dar rentas. Es perverso ese sistema fiscal por el cual si compras, impuesto, si ahorras, impuesto, si trabajas, impuesto, si vendes, impuesto, si compras, impuesto, si no trabajas, subvención. Y si eres autónomo, te jodes doblemente, ahora que no estamos en horario infantil, porque ¿cuánto paga usted? ¿300? Pues va a pagar 400. ¿Por qué? Pues porque y yo nos parece que sea bien así. Qué miserables son. Pero ¿habrá algún autónomo que le siga votando, César, a estos individuos, a estos sacamantecas, a estos golfos y a estos ladrones políticos y económicos de cuello blanco? ¿Habrá algún autónomo dentro de los 3.900.000 autónomos que hay en este país que siga votando a estos fulanos? Y luego ves a Escrivá con una suficiencia y una chulería y una prepotencia intelectual digna de mejor causa, que no hace ni un mes que se le han pirado 2 secretarios de Estado, primero porque el barco se hunde ya y las ratas se están largando, y dentro de algunos días veremos a más secretarios de Estado dándose el piro, porque hay algunos que es verdad que son funcionarios de carrera de 30 o 40 años de experiencia, grupo de la administración nivel 30, y es gente que dice, ¿qué coño hago yo aquí ya? Si es que entre tanta mentira y entre tanta miseria que se está hundiendo el país, yo me quiero ir de aquí. Digo, los autónomos, César, y claro, con esto ya terminamos porque es viernes y no quiero abusar mucho de ti. O sea, y las asociaciones de autónomos, además, sí, pero lo siento, señor Amor, lo siento, algunos más. Vamos a estar muy vigilantes de que no nos la metan en la tramitación parlamentaria. Pero si os lo han metido ya, hombre, pero si el problema es querer estar con Dios y con el diablo a la vez, me voy a callar, porque en fin, no quiero hacer sangre de nadie, y al fin y al cabo, pues ellos también son víctimas, como lo somos todos los casi 4 millones de autónomos en este país. A mí con lo de los autónomos, César, me hierve la sangre, de verdad, y sobre todo la mansedumbre de la gente. Sí, y a mí, estoy llamando a una insumisión fiscal, pero si mañana 1 millón de autónomos dijeran, dejo de pagar la cuota este mes, bueno, ¿sabes qué pasa? Que te calzan. Te calzan doble o triple y te pueden meter una sanción de hasta un 150% encima, para que luego Marichuchi esta, o como se llame, a la que han hecho número 2 del PSOE, le sobre dinero para dejarle propina al dueño de la marisquería. Sí, yo los autónomos que conozco, evidentemente no conozco a los 3 millones de autónomos que hay en España, pero de los que conozco a nivel personal, no tengo constancia de que ni uno solo vaya a votar al Partido Socialista y muchísimo menos a Podemos, ¿no? Porque los autónomos son la gente más sufrida. Hace unos días entraba en un comercio a comprar una botella de agua por el calor y tal, y conozco en el pueblo de la Sierra donde resido, y conozco a la familia que regenta ese comercio. Es una familia que vive de la típica tienda de compra de estos de productos de conveniencia, de agua, patatas, comestibles, tal. Y de ese comercio vive una familia entera. Conozco a todos ellos porque se van turnando para estar al frente del comercio, y abre a las 9 de la mañana y cierra a las 10:30 de la noche de lunes a domingo. Y se van turnando entre los miembros de la familia para atender el comercio, ¿no? Y ya lleva mucho tiempo, la última vez que entré lo volví a constatar, no tienen puesto el aire acondicionado. Porque no pueden pagarlo. Porque si ponen el aire acondicionado, cierra la tienda. Porque ya solamente con mantener las máquinas que enfrían las bebidas que venden a la gente que entra a comprar los refrescos y el agua, etcétera, etcétera, ya solo con esas máquinas, esas las consiguen mantener enfriando, porque es que si no tienen bebidas frías no las venden, ¿no? Y así es como sufren, recortando gastos de todo lo que pueden, pasando calor, ahora en verano, pero también pasan frío en invierno porque ponen muy poco la calefacción. Y mientras esos autónomos trabajan de esa manera, Pedro Sánchez y toda su corte no se privan de nada y siguen gastando a expuertas, tanto en gasto suntuario propio como viajar en aviones privados a Nueva York, etcétera, etcétera, como en mantener un gasto político en medidas públicas que no hacen ninguna falta, como todos los planes de igualdad ideológicos y esquizoides, por cierto, de la señora Montero, y todas estas políticas que no aportan nada, todas estas subvenciones a chiringuitos infinitos que tiene el gobierno central. Ya lo dijo la AIREF hace unos años, que en España se gastan todos los años 36.000 millones de euros en subvenciones, de los cuales no está acreditado el fin para el que se entrega la subvención, en al menos 16.000 millones. Es que si no tuviéramos 36.000 millones de euros de subvenciones a infinidad de chiringuitos y asociaciones chupópteras del dinero del contribuyente, por cierto, ¿cuánto se podrían bajar los impuestos para generar actividad económica y para que la gente tenga en su bolsillo el dinero que gana trabajando? Porque, ya con esto termino, a nivel moral, a mí nadie me puede convencer, porque es imposible,
de que me convenza de lo contrario, que el dinero no es de quien lo gana trabajando. Por tanto, la primera obligación moral de los políticos es bajar los impuestos lo máximo posible y para ello hay que racionalizar el gasto público y eliminar el gasto en cosas suntuarias y en cosas secundarias para mantener el gasto en lo fundamental. Pues, ¿sabes para qué quieren los socialistas y los podemitas subir los impuestos? Dicen lo que dicen siempre, que esto es un fake, que ha sido... Cuando tengas preparado el pantallazo, Omar, los dos, porque te he pasado una foto un poquito más corta, te la voy a pedir. Te supongo al corriente, ahí lo tienen. Guillermo Fernández Vara, más conocido como Fernández Bala, desde que le cogieron hace años ya la Guardia Civil yendo de Mérida a no sé dónde, a 175 kilómetros por hora. Ustedes dirán, ¿eso qué es? Fúndeme la siguiente, gracias Omar. Eso es un reloj muy caro que se llama Patek Philippe. ¿Cuánto vale ese modelo? Pues según estimaciones de muchos tuiteros a los que yo he leído, pero como tenemos gente que entiende de esto muy cerca, no baja de 52, 54 mil euros ese modelo. Hombre, uno puede llevar un reloj bonito. Yo llevo un reloj que es bastante llamativo, es un Radu, un reloj suizo, que en España se ve muy poco, pero norteamericano. Confieso lo que vale, no me duelen prendas, 1.200, 1.300 euros, porque, y aparte porque fue un regalo hace 25 años, cuando nació mi hijo, y no me lo quito ni para dormir, porque le tengo un cariño, en fin, pero el Patek Philippe de este tío, que va a aplacar a unos vecinos indignados, ya te digo, un reloj de 50 y tantos mil pavos, como alguna ministra con bolsos de Prada, o de Chanel, este modelo, lamento ahora no recordar pero que es un modelo muy clásico. Te vas a la barra de un sitio que tú y yo conocemos, uno de los sitios de moda de Madrid, y de 10 mujeres que ves en la barra, hay 4 que lo llevan, $4.995, no euros, porque lo compran por internet. Y tal, es obscena la ostentación de estos miserables. Pero luego, ¿sabes quiénes son los capitalistas y los fascistas? Pues esa familia que se mata a trabajar y a sudar la gota gorda para vender 10 Coca-Colas en vez de 5 en una tarde tórrida de agosto en la que no se han podido encima ir de vacaciones y están jodidos trabajando, mientras estos miserables, mientras estos hijos de Satanás se están riendo del pueblo, nos están llamando capitalistas y fascistas a nosotros y chupando del bote. Y a vivir, que son 2 días. Que hago demagogia, que simplifico, pensar alguno, me la rasca. ¿Digo algo que sea mentira? No. Y el pueblo español a callar, como dice nuestro amigo Eduardo García Serrano, a callar, a votar, a pagar y a tragar, César. Exactamente. Cuando se es cargo público es inaceptable llevar un reloj de 55.000 euros porque tu nómina sale de los impuestos del contribuyente. No me jodas. En el sector privado, si tú estás en una empresa, eres un alto ejecutivo de una empresa privada, tomas buenas decisiones, tu empresa va bien, etcétera, etcétera, y te quieres dar ese capricho, fenomenal. Pero yo entiendo que por una cuestión de vergüenza y de pudor, no puede ser que un cargo público lleve un reloj de 55.000 euros, es que ni aunque se lo hayan regalado, porque es que eso denota precisamente el desprecio que hace ese cargo público, como el señor Vara, hacia la gente que él administra directamente, en este caso hacia los extremeños. Es inaceptable, es una falta de sensibilidad brutal. Es que 55.000 euros es la entrada para comprar una vivienda que mucha gente ahorra durante décadas. 55.000 euros es el sueldo bruto, César, de un ejecutivo medio alto ya, tal como han quedado los salarios. El sueldo medio en este país, ayúdame que tú a lo mejor tienes el dato más fresco que yo, está entre los 18 y los 19.000 euros más o menos, ¿no? El sueldo medio. Sí. Fíjense entre 18 y 21. Los años que tiene que trabajar, o 15.000 o 16.000, pues multipliquen un español que no le vaya mal, que tenga, para dar de comer a su familia, a su mujer y a su hijo o a sus hijos, tiene que trabajar 3 años, casi 4 años, no comer, no pagar el piso, no pagar el agua, ni la luz, ni el gas, ni la comida, ni nada, ni tomarse un café para comprarse un reloj como lleva el pájaro el Fernández Vara. Bueno, es que ni eso, ¿no? Pero por otra parte, la izquierda, ante este tipo de noticias, como también salió en su tiempo el entonces secretario de la UGT, Cándido Méndez, y todos los Rolex que le gustaba lucir en público, también luego siempre salía gente diciendo que le parecía inmoral que un reloj pudiese costar 55.000 euros y lo criminalizaba, y que cuántas familias comerían con esos 55.000 euros. Y yo también quiero recordar otra cosa, porque esto es importante, porque esto también es un argumento que hace la izquierda, que es ideológico, que hace contra la productividad y contra las empresas, que decía, ¿cuánta gente puede comer con los 55.000 euros que cuesta un Patek Philippe?
Pues hombre, ese Patek Philippe de 55.000 euros ha dado de comer a los que fabrican la caja de acero que lleva, a los que fabrican la correa, al productor de metal con el que se hacen los tornillos, al maestro relojero. Miles de millones de dólares y decenas de miles de puestos de trabajo en todo el mundo, claro. Exacto. Ese Patek Philippe ha dado de comer al maestro relojero que ha montado el mecanismo, ha dado de comer a los transportistas que llevan los relojes desde la fábrica hacia sus lugares de venta. Ese reloj da de comer a la gente que trabaja en las joyerías vendiéndolos. Por tanto, no hay que criminalizar la compra de determinados bienes de lujo o la existencia o la fabricación de esos bienes de lujo, porque hay personas que por sus elevadas remuneraciones en el sector privado, porque es gente productiva, es gente que genera actividad económica y tienen altos salarios, compran. Y hay gente también fabricando todos esos productos de lujo que vive gracias a ello. El problema es cuando hay gente que compra esos productos con dinero obtenido ilícitamente, en el caso de actividades ilegales, que luego con ese dinero se compran esos productos, o cargos públicos que, aprovechando un alto nivel de vida, hacen ese nivel de ostentación. Ese es el problema. Ese es el problema. Don César Sinde, como siempre, un placer. Siempre te prometo que te voy a robar solo 10 minutos y echamos el doble, como dicen en el sur, pero hemos echado un rato bueno. Don César Sinde, muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, Eurico. Hasta pronto. Otro para ti. Evocamos ya la recta final de esta última retaguardia de la semana, de este viernes 22 de julio, y lo hacemos con don Carlos Paz. Oiga, tenía usted un compromiso conmigo y yo con usted, porque en una ocasión, no sé si más o menos celebrada, pero que sepa que lo sabes, y os lo agradezco a todos vosotros, que los cortes virales, como aquí los llamamos, las entrevistas, las píldoras que subimos, bueno, pues no de todas las que hacemos, que son decenas a la semana, pero de algunas tienen una repercusión de 300, 400, 500.000 visualizaciones, pero los programas, hay algunos programas que también superan con amplitud los 100 y los 150.000 espectadores, y con don Carlos Paz y con don Enrique Calvet, siempre se lo comento a los dos, no sé si es por la circunstancia de que es viernes, pero bueno, nos aproximamos siempre a los 100.000, lo cual pues debe querer decir, entre otras cosas, que a la gente le interesa también de lo que no hablan los grandes medios de comunicación. Y una de las cosas de las que no hablan los grandes medios generalistas, desde el punto de vista de la política internacional o de la información internacional, son de esas guerras que no le interesan a nadie, don Carlos, de esos países que prácticamente la gente no sabe situar en el mapa. Y digo que teníamos el compromiso porque una vez charlamos tú y yo, hace un par de meses, pues de esas guerras olvidadas, hablamos de Yemen, de uno de los países más pobres del mundo y más secos del mundo, y teníamos pendiente pegarle un repaso, pues no sé, Libia, por ejemplo, que es un estado fallido, Somalia. Siempre le pido que me actualice porque sé que es usted el mayor especialista, y cuando digo el mayor, digo el mayor especialista que tenemos en España en Siria y de algún lugar más. Empiece por donde usted quiera. Pues efectivamente, cuando hemos hablado alguna vez de esas guerras olvidadas, quedamos en hablar de darnos una vuelta por el mundo de algunos conflictos o unas situaciones de las que no se hablan. No se hablan porque no interesa cubrir mediáticamente, y sí interesa a los grandes poderes globalistas que esos países continúen de la manera en la que están. Pensando, al quedar contigo para hacer este programa, he pensado en dar una vuelta precisamente, efectivamente, por África y empezar por Libia. Libia lleva desde el año 2014 en una situación que ha venido a ser denominada como Estado fallido, que en realidad se traduce en que el país no existe más allá del mapa. Hay ahora, desde hace varios años, dos gobiernos, dos autoridades paralelas, con capitales diferentes, que no gobiernan en todo el territorio, ni mucho menos, sino en unas pequeñas partes. Las fronteras no existen. Eso se ha traducido en que se facilita el tránsito de personas con la inmigración ilegal, que se están los dos gobiernos beneficiando de ese tránsito y esa explotación de personas, de trata de blancas. Y vemos cómo esa situación conviene a Occidente en muchas ocasiones que esto se perpetúe, puesto que muchísimas empresas occidentales a día de hoy en Libia están trabajando. O, por ejemplo, que no se cuenta nunca que soldados turcos están en Libia, entre otras cosas facilitando o
defendiendo zonas costeras para que se siga con ese trato de personas y de esclavos, que es de lo que estamos hablando al hablar de inmigración ilegal. Esta es la situación de Libia, el país en la que no sale ya en los medios de comunicación casi nunca, si acaso alguna vez, y en este verano saldrá alguna vez, precisamente por la cuestión de la inmigración ilegal. El control de los hidrocarburos, la conducción de los hidrocarburos está en manos de empresas occidentales que en connivencia con uno o con los dos gobiernos que existe en Libia, han deshecho y retrotraído a Libia a la Edad Media. El caso de Somalia sí sale alguna vez. Hace poco hubo una confrontación con soldados estadounidenses, a raíz de eso sí salió en la prensa, pero fuera de eso no sale prácticamente nunca y es, a mi parecer, el estado más fallido de toda África. En Somalia no existe el Estado tal y como lo conocemos, está en manos de auténticos islamistas que son considerados por todos los países occidentales, y porque es así, como terroristas. Está el movimiento Al-Shabaab, que es está hermanado con Al-Qaeda, hacen y deshacen a su antojo, han implantado una sharia estrictísima y ni acaso ellos mismos dominan toda Somalia. Hay dos partes de Somalia que están independizadas de facto, como es la zona de Puntlandia y la zona de Somalilandia, que ya no controla Al-Shabaab. Y, de hecho, no hay periodistas occidentales que estén cubriendo aquellas noticias, pero me consta por fuentes de la propia Somalia que está habiendo una guerra civil a día de hoy, cosa que no sale en los medios. Una guerra civil no solamente salen en los medios. ¿Te acuerdas, Carlos? La última vez que secuestraron a un buque español, a un arrastrero vasco, a un buque vasco de pesca, que fue allá hará por lo menos ya 5 o 6 años. La verdad es que estoy improvisando y no me ha dado tiempo a comprobar el dato. Y secuestros que siempre se resuelven, como tú y yo sabemos, y como está archipublicado, de la misma manera. Tienen que ir allí 2 o 3 tíos del Centro Nacional de Inteligencia, untarles 30, 40, 50 millones de euros o de dólares, en lo que prefieran cobrar los señores, para soltarles. Es tremendo lo de estos países. ¿Qué intereses tiene? Sí, perdona, dime. Sí ha dicho públicamente que paga rescates. Hay países que no están dispuestos a pagar rescates. Francia. Y lógicamente, quien secuestran siempre a gente de países que están dispuestos a pagar ese rescate, entre ellos españoles, claro. Está meridianamente claro, con lo cual ahí existe el dilema moral, ¿no? De hasta qué punto, hombre, claro, si hay nacionales, tienes 20 o 30 nacionales que han caído en esa circunstancia, porque estos son mafias y son grupos terroristas, como tú bien dices, y hay decenas, centenares de ellos, probablemente por todo el mundo, solamente en el continente africano. Pues claro, eso es un dilema moral. Francia, que yo tenga memoria, no ha pagado nunca, o si ha pagado alguna vez, no nos hemos enterado, porque además gobiernos de un signo o de otro lo tienen siempre muy, muy a gala. Y al pobre tío que le trincan, pues o le decapitan o le pegan un tiro. Pero España, bueno, pues vaya usted a saber por qué razón, porque somos de otra manera, pues España le paga hasta a Marruecos, porque cuando cesan las invasiones y los flujos migratorios es porque hemos engrasado bien, nunca mejor dicho, al sultán, que le debe de gustar que le engrasen bien, y a lo mejor se tiran 15 días o un mes sin enviarnos pateras hasta que vuelven. Pateras que ahora no nos envían, y me salgo un pelín del guión, Carlos, no nos envían los marroquíes, pero nos están empezando a enviar los argelinos. Nos hemos hecho un pan con unas tortas. Sí. Efectivamente, ya venía produciéndose con antelación. Aquí en este programa lo he comentado alguna vez, como in situ en Mallorca, con responsables de la Guardia Civil me estuvieron contando cómo salían barcos nodriza de Argelia y desde ahí lanzaban lanchas hasta Mallorca, pero después de las grandes jugadas geopolíticas del gobierno de Sánchez, pues han incentivado a que Argelia nos pague de esta manera. Nosotros, tocando las narices, sin irnos ni venirnos a Argelia, que tendría que ser nuestro gran socio del Magreb, pues nos está pagando, permitiendo una mayor afluencia de inmigrantes argelinos hacia las costas españolas. Así es. Oye, lo de Argelia tiene, ya te lo he preguntado de otra manera en ocasiones anteriores, ¿esto tiene arreglo? Es decir, aunque esté inútil, dentro de un año recoja el despacho y deje paso al siguiente,
Por cierto, he escuchado hace unas horas a una ministra, que nadie sabe que lo es, a una tal Diana, a una chica que debe ser de Valencia, que tiene buen aspecto también, como, perdón, a lo mejor a alguien le parece el comentario machista, a estas horas ya nos da igual todo, porque con el daño que le han hecho a España, creo que alguna pequeña libertad nos podemos permitir, acusando, y no es por defender en este caso a Feijóo, sino más bien por evidenciar la frivolidad de estos tipejos que todavía nos gobiernan, ¿no? Criticando, digo, al líder de la oposición, por ponerse de parte de un tercer Estado que según ellos nos está chantajeando y no sé qué. Habría leído dos periódicos esta mañana esa chica, porque su conocimiento geopolítico puede ser el mismo que tengo yo de la cría del berberecho salvaje. Digo, en el momento en el que estos inútiles desfilen y dejen paso pues a los que ya todo el mundo tiene cierto que van a ocupar el poder de aquí a 12, 13, 14 meses, ¿Argelia tú crees que estará dispuesta, bueno, pues a variar esa posición de fuerza que mantiene con España y que está perjudicando notablemente no solamente al Reino de España y no solo en materia energética o económica, sino también al resto de países de la zona euro? ¿Esto es reconducible, Carlos? Sí, a mí me consta que igual que las autoridades del Sáhara Occidental o muchos países de Oriente Próximo son conscientes y saben distinguir entre el pueblo español y los dirigentes del pueblo español, de la misma manera Argelia sí sabe distinguir que no tenemos nada contra Argelia, sino todo lo contrario, que nuestro enemigo natural, el enemigo del sur, es Marruecos y no Argelia, que entendemos que tendría que haber una fluidez diplomática y de vecindad mayor con Argelia, y ellos saben que el pueblo no estamos en esas lides, sino que es el gobierno y el gobierno que tenemos en concreto. Yo estoy convencido, contestarte, que en el momento en que salga Sánchez del gobierno, en el momento en que haya un gobierno no maravilloso, pero por lo menos con un mínimo de sensatez, las aguas volverán a su cauce. Hazme, antes de terminar, Carlos, una valoración. Ya hemos hablado un poco, hemos cumplido ese compromiso que teníamos de hablar de algunas de las guerras olvidadas. Hay muchas más y como continuaremos, sí, pues otro día tocaremos. Hemos tocado ya Libia, hemos tocado Somalia. Mira, de pasada, que no lo teníamos previsto, no solamente ya se me cae, sino que lo rompo, lo destrozo directamente con estas manos que Dios me ha dado. Hemos hablado de... Cada vez que voy a 7NN me lo tenéis mucho más controlado lo de los pinganillos. Hemos hablado de Marruecos y de Argelia, y quiero invertir nuestros 2 o 3 últimos minutos en lo que es actualidad pura y dura. Ese, digamos que en 4 meses de guerra, pues parece ser la aproximación más clara, más directa entre las autoridades ucranianas y rusas. ¿Va a salir algo de esto o prevés una guerra larga? Yo creo que la solución al conflicto es la vía diplomática, no va a ser la vía militar, que yo creo que no lo busca Rusia y a lo mejor hasta ni lo puede lograr tal y como lo comprendíamos y nos parecía que iba a ser tan fácil. No lo parece porque llevamos 4 meses ya, ¿eh? Sí. Entonces Rusia está intentando llegar a un acuerdo diplomático. La vía diplomática va a ser la solución y puede ser que en estas fechas próximas se tiendan los puentes y que se creen las bases para lograr ese acuerdo diplomático, que al final va a ser una reforma de las fronteras, puesto que no solamente de Ucrania, de muchas partes de la Europa del Este. También Rusia tiene que reconocer que posee territorios como Kaliningrado, el antiguo Königsberg, en territorio germano-polaco, que no tendrá que darle propios. solución. Que no le son propios en absoluto y que tendrán que darle solución. Y se van a tener que sentar en la mesa no solamente Ucrania y Rusia, sino también Polonia, que pide parte de Ucrania, también la situación de Transnistria, que está en una situación fantasmal diplomáticamente. Hay ya movimientos más que serios para que Moldavia se integre en Rumanía. Es decir, toda aquella zona va a haber que sentarse, tomar acuerdos y remodelar fronteras. Estamos como en 1918, a ese nivel, digo, de volver a coger el tiralíneas, Carlos. Pues muy análogamente estamos en una situación muy parecida a la que podría ser 1918, efectivamente. Va a haber que trastocar muchas fronteras de esa zona. O como en 1815, ¿no? En el Congreso de Viena, donde ahí no se complicaron la vida. Ya que venimos de hablar de África, ahí, macho, cogieron la escuadra y el cartabón directamente, hicieron zas, y ya está. Todas aquellas fronteras se hicieron al calor de 1945,
lo urgente era derrotar a Alemania, se la derrotó, se establecieron unas fronteras, pero luego el mundo ha cambiado y ha venido más problemas, pero básicamente vienen de allí y las fronteras no son unas fronteras naturales como pueden ser la de los Pirineos con Francia y España, que está bastante claro, o el Rin entre Alemania y Francia, sino que son fronteras enteramente artificiales con un movimiento poblacional que ha derivado en la constitución de unas fronteras que son artificiales. Bueno, dices el Rin, la última vez que he estado en esa frontera ha sido a caballo entre julio y agosto de 2017, que por cierto es uno de los lugares más maravillosos que conozco. La frontera natural, porque es el Rin, evidentemente está clara, pero mira tú, Alsacia y Lorena, el vaivén, que por cierto son dos regiones maravillosas. ¿Cuántos Sí. sitios, cuántos lugares maravillosos hay en el mundo? Oye, y con esto ya termino, esta sí, ultimísima, Carlos. Lo que está claro es que ni Rusia ha conseguido por la vía militar una victoria tan rápida ni tan relámpago como había previsto, ni Occidente, ni muchísimo menos con las sanciones económicas ha conseguido doblegar a Rusia desde el punto de vista, por varias razones, ¿no? Que sería largo y no vamos a prolongar mucho más, no te voy a robar más tiempo, pero no siendo la menor de las cuales, el que, los principales perjudicados por esas sanciones económicas hemos sido los sancionadores, las cosas como son. Europa es primeramente Ucrania, que está sufriendo la guerra en carne propia, pero después, sin duda, es Europa la gran derrotada de esta situación. Europa se ve ante la situación de tener grandes problemas energéticos. Europa se ve obligada o se ha planteado a priori quizá la situación para que se compre a Estados Unidos ese gas licuado. Europa se va a tener que enfrentar casi a la vuelta de la esquina, porque aquí el verano se prolonga, pero en Europa dentro de 4 semanas ya se acabó el verano plenamente y están pensando en calentarse. Y esto va a obligar, por ejemplo, y por ahí podríamos enlazar para un programa futuro, cómo se están ya rompiendo el bloqueo a Irán, puesto que Noruega, Francia y algunos otros países de Occidente están estableciendo relaciones con Irán precisamente para poder captar nuevas fuentes de energía. Hombre, ¿qué hizo el tío Biden por ahí hace unos días? Que ya hemos hablado de esto, ¿no? Y otros que no salen en las fotos, que son los que hacen el trabajo. De momento ya nos están diciendo los señores de la Venta y Trinca, algunos básicamente desde Bruselas, que reduzcamos el consumo de gas en un 15% y que si hay que pasar un poquito de frío que nos fastidiemos. Así que ese es el panorama que tenemos. Te veo el viernes que viene, Carlos, y continuamos por ahí, que me parece muy interesante. Y bueno, pues como no salen otros medios, pues tendremos que contarlo aquí. Pues aquí lo contaremos y ya estaré en Madrid, pero ahora ya me despido y disfruto de esta pequeña vacación que tengo hoy. Venga, Carlos, un fuerte abrazo, cuídate mucho, disfruta del fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos, hasta entonces. Un abrazo y gracias también a todos vosotros. El próximo lunes será Día de Santiago, patrón de España, lo sea oficialmente o no lo sea, lo quiten un año y lo pongan al siguiente. Para nosotros, pues Santiago es el patrón de España, lo será siempre, es un nombre que solamente evocarlo, en mi caso por razones familiares que ya he explicado, y bueno, pues porque al final, ¿qué quieren que les diga? España, como parte también de esa vieja y querida Europa, cada vez más en declive, son 3 cosas básicamente: la filosofía griega, el derecho romano y la cruz. Y por tanto, aunque ya sabemos que a los señores de la Venta y Trinca, es la tercera vez que lo digo en el programa, a los socialistas, a los comunistas, a los progresistas, a los que odian no ya a la Iglesia Católica como institución que tiene más de 20 siglos, sino a todo ese andamiaje de valores que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos y que, vuelvo a repetir también el término, ha vertebrado un continente pues que es el nuestro y cuyas esencias no es que se estén perdiendo, y algo de esto también nos explicaba ayer don Luis del Pino, es que se han perdido y de forma si no irreversible, pues de forma alarmante, ¿no? A pesar de que entre los cientos de millones de europeos pues sigue habiendo una buena parte pues que le gustaría que las cosas fueran de otra manera. En este verano que ahora comenzamos,
hemos vuelto a releer algunas piezas, a mi entender, tremendamente destacables. El paisanaje se divide entre quienes le adoran y quienes le odian, ¿no? Que es Houellebecq, básicamente un libro, bueno, para mí el libro de Houellebecq fundamental es La marca y el territorio, pero yo les recomendaría que empezaran por Insumisión, porque pinta un panorama, algunos le llaman fascista, le llaman reaccionario, no es tal, de verdad, no es tal, porque además, oiga, yo no estoy aquí tampoco para hacer un proselitismo muy extremo, que cada uno lea lo que quiera. Houellebecq es un francés, muy francés y mucho francés, que diría don Mariano Rajoy Brey, y que le duele Francia, ¿no? Porque ve pues que no es la Francia que él conoció hace 30 o 40 años, que él ansiaba y en lo que se ha convertido. Pues extrapolen el caso francés a todo el continente europeo, y en España pues mucho sabemos de eso y más que vamos a saber al paso que van las cosas. Hemos cerrado esta semana, creo que con la dignidad y la profesionalidad que nos caracteriza, la independencia, pues ya sé que ustedes ni la dudan, porque nos siguen distinguiendo, y no solamente con un volumen aceptable de visitas, sino cada vez más, lo cual pues nos tiene profundamente de verdad, abrumados, sorprendidos y agradecidos. Así que un viernes más, gracias por seguir ahí. El lunes, fiesta, festividad, patrón de España, de Santiago, que por ahí ha empezado este último exordio, y el martes 26 volveremos con la segunda dosis y con la retaguardia. Pasen unos días lo más felices que puedan o que les dejen, y hasta el martes que viene.